Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que retransmiten este programa. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de los costos que ha significado para la humanidad la presencia de COVID-19 y nos referimos tanto en los costos directos e indirectos de los pacientes del sistema de salud, pero por supuesto también para el sector productivo. Así que no se vaya, sin duda alguna será un tema interesante. También estaremos hablando sobre el más reciente llamado de la Organización Mundial de la Salud para invertir en los sistemas de salud ante las secuelas que dejará COVID-19. Hay que recordar que de por sí ya los sistemas de salud estaban debilitados en gran parte del país cuando apareció esta pandemia y sin duda alguna muchos de estos pacientes requerirán de continuidad en sus tratamientos. Viajaremos hasta Perú con el reporte más actual de la situación de COVID y también iremos a Bélgica, donde esta semana se comenzaron a relajar algunas restricciones para su población. Así que un tema por demás completo, le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos con nuestra pieza introductoria. La pandemia COVID-19 deja a su paso altos costos económicos en los diferentes sectores. Sin embargo, las familias son las más vulnerables. La pandemia COVID-19 no solo deja daños severos a la salud, sino que también altos costos económicos a cada sistema mundial: salud, económico, social, deportivo, familiar e individual. El coronavirus refleja un panorama altamente costoso, tanto directos e indirectos. Del 31 de diciembre a la fecha, cientos de millones de dólares se han invertido para salvar la vida de la humanidad y lograr sobresalir de la crisis de emergencia sanitaria. En el transcurrir de los 141 días, los países han gastado en diferentes vertientes para tener una cura específica: estudios clínicos de fármacos y vacunas, desarrollo de insumos de prevención, equipos de alta tecnología médica, construcción de hospitales y otros productos sanitarios contra la COVID-19. En esta epidemia hay una contribución económica masiva también. El Fondo Monetario Internacional estaría desembolsando de manera inmediata más de 50,000 millones de dólares a través de sus servicios financieros de emergencia a países de bajos ingresos y mercados emergentes. Mientras que el brote de COVID-19 continúa expandiéndose, los costos para las familias y para cada individuo se disparan ante la gama de enfermedades no transmisibles existentes, que de por sí ya generan costos directos e indirectos. Ahora con COVID-19 se estarían viendo la imposibilidad de pagar por la atención de salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 aproximadamente 1,000 millones de personas, esto es el 13% de la población mundial, gastarán al menos el 10% de su presupuesto familiar en atención sanitaria. Con la pandemia de COVID-19 se evidencia la urgente necesidad de proteger a las personas ante emergencias sanitarias y promover la cobertura sanitaria universal y mejorar las condiciones básicas de higiene y saneamiento. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Europa. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días, como habitualmente, a todo el auditorio de Canal 44. Lo primero, como hacemos todos los días, es explicar en breves apuntes la situación en el mundo, y lo que nos muestra este jueves es que los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud se acercan ya a los 4.900.000, mientras que los fallecidos son ya 322.000.
La cifra de nuevos casos diarios ha bajado a 65.000, pero aquí tenemos que llamar la atención acerca de que hoy es festivo en Suiza y la organización no está operando al 100%. Recordamos que cada uno de los 3 primeros días de esta semana se contabilizaron más de 100.000 nuevos enfermos. Lo que no varía, y no tiene pinta de hacerlo ya en el futuro, es que América es la región más afectada del mundo al registrar 2.166.000 infecciones, seguida de Europa con 1.928.000 y Oriente Medio, donde continúa el fuerte aumento de los últimos días y ya se contabilizan 371.000 afectados. Estados Unidos es el país con mayor número de casos, con casi 1 de cada 3 en todo el mundo, seguido de Rusia, Brasil, Reino Unido y España. En América, tras Estados Unidos, el país más afectado es Perú, donde rondan ya los 100.000 enfermos de COVID-19. En este contexto, el Consejo Internacional de Enfermería ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que impulsen acciones enérgicas contra los autores de los ataques, cada vez más numerosos en diferentes países del planeta, contra este colectivo de personal sanitario. Esta organización denuncia que los enfermeros están siendo marginados, sufren abusos e incluso ataques físicos por estar en contacto cercano con pacientes de COVID-19, algo que en el mejor de los casos achacan a la desinformación y la ignorancia de la mayoría de los agresores. Sobre los esfuerzos para lograr una vacuna o medicinas contra este coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que 300.000 pacientes en todo el mundo participan en los ensayos de tratamientos que coordina la OMS bajo el programa Solidarity Trial. Y por último, en el plano más político, el director general de la organización, el etíope Tedros Ghebreyesus, ha confirmado la recepción de la carta enviada por el presidente Donald Trump en la que el líder de Estados Unidos exige cambios al organismo en 30 días so pena de que su país la abandone. El doctor Tedros ha asegurado que atenderá a las peticiones de Trump, sin dar más detalles. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Sin duda, por demás interesantes los mensajes que nos llegan todos los días desde la Organización Mundial de la Salud, y este último que nos comentaba nuestro compañero Roberto Castañares, la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que continúa amenazando con no solamente suspender los recursos, que ya lo ha hecho, los recursos que este gobierno destinaba al organismo internacional, sino incluso amenaza hoy con salirse de esta organización si, en su opinión, la Organización Mundial de la Salud no cambia la manera en cómo ha venido manejando esta pandemia. Nos decía también nuestro compañero Roberto Castañares que en el mundo nos estamos aproximando ya a los 5 millones de contagiados por COVID-19. Hoy por hoy, la pandemia, su punto más álgido, su punto más fuerte, se encuentra precisamente en el continente americano. Algunas ciudades, algunos países en particular, considerados como pues ya de alto riesgo por el número tan alto que hoy por hoy registran. En este sentido, nuestras compañeras han investigado cómo se está distribuyendo esta gráfica de contagiados y particularmente hoy, como le decíamos, América Latina representa el principal riesgo. El mundo estará llegando en unas horas a los 5 millones de personas confirmadas por COVID-19. La incidencia comenzó a aumentar a partir de marzo, teniendo como segundo y tercer epicentro los países de Europa y actualmente la región de las Américas. La Organización Mundial de la Salud clasifica la distribución de los casos confirmados en las últimas 24 horas con 1.200.000 nuevos. Para América, el 49.9% con 599.000 casos. Europa con 27.9%. Mediterráneo Oriental con 11.7%. Asia Sudoriental con 6.6%. África con 2.7% y Pacífico Occidental con 1.3%. Los 20 países con más casos por COVID-19 son Estados Unidos, Rusia, Brasil, Reino Unido, España, Italia, Francia, Alemania, Turquía, Irán, India, Perú, China, Canadá, Arabia Saudita, Bélgica, México,
Chile, Pakistán y Países Bajos, mientras que la tasa de letalidad global es de 6.3%. De enero a la fecha suman 328.100 defunciones, de los cuales 128.650 corresponden a la región de las Américas, mientras que 1.895.835 personas se han recuperado. La mayoría han sido de los países que han alcanzado su pico más alto de la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Es parte precisamente de cómo se están distribuyendo hoy por hoy los casos en América Latina, y en este sentido hay un país que ha llamado la atención, sobre todo porque en los días posteriores a que llegó COVID-19 al continente americano se reportaron muy pocos casos. Nos referimos a Nicaragua. Después comenzaron a surgir las suspicacias de si las autoridades estaban realmente informando sobre el número de casos ahí registrados. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado ya una advertencia, no solamente a Nicaragua, también en la Amazonia, donde parece ser que la información no está fluyendo como debiera. La Organización Panamericana de la Salud reprochó a Nicaragua que ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que la mejor estrategia para combatir la pandemia es conocer la situación en el país. El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Cairo Ugarte, acusó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de que no cumple con su responsabilidad de informar sobre el impacto del nuevo coronavirus, según el Reglamento Sanitario Internacional. Por otra parte, la OPS advirtió que ya se han registrado más de 20,000 casos de COVID-19 en las poblaciones indígenas de la cuenca del Amazonas. La directora de la organización internacional, Carissa Etnier, recordó que otros grupos de riesgo y vulnerables en la región son los afrodescendientes, los migrantes y refugiados, las personas encarceladas y las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, Etienne detalló que en las Américas, las féminas se enfrentan a disparidad de ingresos, falta de acceso adecuado a servicios sanitarios y a menudo sufren violencia de género. Además, constituyen el 70% de la fuerza de trabajo sanitaria en las Américas, lo que significa que están al frente de la batalla de la COVID-19 y se encuentran afectadas desproporcionadamente por esta, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y solamente para abundar sobre el caso de Nicaragua, hay que recordar que durante varias semanas el régimen de Daniel Ortega sostuvo que en el país no había más que una veintena de casos confirmados de coronavirus. Por varios días dijeron también que solo había 8 muertos relacionados a la enfermedad. Sin embargo, en los últimos días se conoce que los números cambiaron, pero tampoco se han informado a cuánto, o se ha informado a cuánto ascienden hoy por hoy el número de contagiados y de muertos. La Organización Mundial de la Salud llama a invertir en sistemas de salud ante secuelas de la COVID-19. A casi 6 meses de la aparición del nuevo coronavirus, más de 1,5 millones de personas se han recuperado en el mundo. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud lamentó que la COVID-19 esté provocando que todos los logros alcanzados en cuanto a expectativa de vida se tiren por la borda. Según el organismo internacional, las personas de todo el mundo viven más tiempo y en mejor estado de salud, pero con la aparición del nuevo coronavirus se retrasará el ritmo de los progresos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia, dice, pone en manifiesto la necesidad urgente de que todos los países inviertan en sistemas sólidos de salud y de atención primaria de la salud, ya que esta es la mejor defensa frente a brotes como la COVID-19 y frente a muchas otras amenazas para la salud a las que las personas de cualquier rincón del mundo se enfrentan cada día. Sobre todo, señala la OMS, ante las secuelas que quedarán en los pacientes graves que superaron la enfermedad. Tendrán que seguir recibiendo atención en el primer, segundo y hasta en el tercer nivel, por lo que los sistemas de salud del mundo tienen que prepararse para ello, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una breve pausa, nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con más información.
Vamos a Perú, ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero. Ella es periodista de la televisora de la Universidad de San Martín de Porres y nos presenta el reporte más reciente de este país. Adelante, Ana, te escuchamos y te saludamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. Hoy se cumplen 66 días del estado de emergencia y las cifras de infectados se han incrementado. Estas ascienden a 99.483 personas que han dado positivo y se han reportado 2.914 fallecidos. El presidente Martín Vizcarra anunció que se sienten tranquilos porque en las próximas 2 semanas se implementarán 1.500 camas UCI. Dijo además que ante el incremento del precio de los medicamentos durante el estado de emergencia, no permitirá que los empresarios se aprovechen de la desgracia del país. Por ese motivo, el Ejecutivo incluirá a la lista de medicamentos genéricos que se aprobó el año pasado las medicinas que se usan para el tratamiento contra la COVID-19. Es decir, con esta medida, las farmacias y boticas de todo el Perú se verán obligadas a ofrecer al consumidor estos medicamentos como parte de la lista de genéricos. Por otro lado, el gobierno presentará un pedido para que el Congreso le otorgue facultades legislativas a fin de emitir leyes que permitan atender la crisis de los penales a causa de los contagios de coronavirus. Cabe resaltar que el bono familiar universal que ofreció el gobierno a más de 5 millones de hogares será hasta fines de mayo. Y aclaró que los hogares que falten serán atendidos durante la primera quincena de junio. En total, el subsidio de $230 deberá cubrir a unos 6.800.000 familias. Por su parte, Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, señaló que la entrega del bono iniciará el día de hoy. Cabe resaltar que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció a Perú el envío de equipos biomédicos como ayuda frente a la pandemia de la COVID-19. Esta ayuda consistiría en ventiladores mecánicos que estarían llegando la próxima semana. Lo dijo ayer el mandatario peruano en su habitual conferencia de prensa. También explicó que los líderes de los países desarrollados con quienes ha mantenido comunicación están preocupados por el problema de la crisis sanitaria causada por el virus. Desde Lima, Perú, informó Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana Romero, por esta información. Cambiamos de continente, nos vamos a Bélgica. Ahí se encuentra nuestra compañera Laura Pérez Cejuela, ella es corresponsal de la agencia EFE en este país. Laura, cuéntanos en qué momento, en qué condiciones se encuentra actualmente Bélgica frente a esta pandemia. Buenos días, pues Bélgica sigue aplanando la curva del coronavirus con una reducción progresiva del número de nuevos infectados, de fallecidos y de ingresos hospitalarios, pese a algún aumento puntual de las cifras. Ha sido el caso en las últimas 24 horas, en las que se han registrado 252 nuevos positivos, 60 más que la víspera, según las últimas cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad belga. El número de fallecidos, sin embargo, bajó a 37, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos se redujeron a 71, la menor cifra en los últimos 2 meses. En total, Bélgica ha contabilizado hasta ahora 56.236 afectados, de los cuales 1.448 siguen hospitalizados, y el país tiene que lamentar además 9.186 fallecimientos. Así las cosas, la evolución en general positiva permite confiar en que podrá proseguir la retirada gradual de las restricciones que se impusieron a finales de marzo para contener la pandemia. El desconfinamiento en Bélgica comenzó muy tímidamente el 4 de mayo con la vuelta al trabajo en algunas empresas y una semana después reabrieron la mayoría de comercios, entre importantes medidas de precaución como la limitación del número de clientes o del tiempo de compra. Desde entonces están permitidas además las reuniones en casa de hasta 4 personas. Eso sí, tienen que ser siempre las mismas para reducir las posibilidades de contagios. Desde este lunes el país está ya en fase 2, un peldaño más que ha permitido dar luz verde a varias actividades recreativas
en vísperas de un largo fin de semana que comienza hoy festivo en Bélgica. Los belgas pueden ya ir a los museos o a los parques naturales comprando la entrada previamente por internet y con aforo limitado. Pueden desplazarse también a sus segundas residencias dentro del país, aunque las excursiones a localidades turísticas siguen prohibidas para los no residentes. Y más allá del ocio, han reabierto parcialmente las escuelas, aunque solo para algunos cursos. En los aspectos más cotidianos, la mascarilla es de uso obligatorio en el transporte público y el gobierno pide que se mantenga el teletrabajo tanto tiempo como sea posible. El próximo paso, si todo va bien, se dará el próximo 8 de junio con la reapertura de los bares y restaurantes y la evaluación de si puede volver a viajarse al extranjero. Pese a todo, el temor a un rebrote del coronavirus persiste, por lo que el gobierno belga ya ha advertido de que podría dar marcha atrás en el desconfinamiento si vuelven a aumentar los contagios. Laura, hay algunos puntos interesantes que han ocurrido en Bélgica. Me gustaría preguntarte en particular por esto que estuvo llamando la atención durante algún tiempo, la alta tasa de mortandad que se registraba en el país. Llegaron a tener números mucho más altos que otros países países en Europa, me refiero. Y hay una explicación muy sencilla o muy clara que nos gustaría que compartieras con el auditorio. ¿Por qué alcanzaron estas tasas de mortandad en Bélgica? Pues lo que ocurrió es que Bélgica no contabiliza las muertes por COVID como la mayoría de países. Ellos incluyen entre la tasa de fallecimientos lo que consideran casos sospechosos, es decir, casos en residencias de ancianos o en su domicilio de personas que han fallecido en estos lugares sin que se les haya realizado un test que confirme que efectivamente el deceso se debe al fallecimiento, se debe al COVID, a la COVID-19. Ahora mismo la tasa de estos casos sospechosos no confirmados está en torno a un 39% de los más de 9.000 que se han visto en Bélgica. Esto es lo que explica que si se compara con otros países de su entorno, parece que tiene una tasa de fallecimientos por cada uno de sus 11,5 millones de habitantes mucho mayor que el resto de países europeos o americanos. Otra cosa que nos llamó la atención, Laura, es que en esta desescalada o en el regreso a la nueva normalidad, como también le han llamado, los primeros contactos se realizaron a través del deporte, algo que no ha ocurrido en la mayoría de los países. Por el contrario, digamos que ha sido uno de los aspectos más castigados el deporte. Cuéntanos por qué el país decidió reiniciar la actividad y, entendemos también que se hace en medio de ciertas restricciones. Cuéntanos, por favor. Efectivamente, en Bélgica el enfoque con respecto al deporte ha sido diferente al de otros países del entorno. En lo que se refiere a las competiciones profesionales, pues se han suspendido hasta julio, como ha ocurrido en otros países. Sin embargo, en lo que se refiere al deporte a título individual, Bélgica ha permitido desde el principio del confinamiento que los ciudadanos saliesen a pasear, incluso les ha animado a hacerlo. Eso sí, siempre advirtiendo de que había que mantener unas medidas de precaución, de mantener la distancia de al menos 1,5 metros, y si se salía en pareja, lo que está permitido desde el inicio de la desescalada, había que hacerlo con las personas con las que se habita. Ahora mismo, en la fase en la que estamos, en la fase 2, se permite ya los entrenamientos deportivos en grupos de hasta 20 personas. Con lo cual es mucho más frecuente ya ver en los parques a gente que participa en actividades en grupo y que, se dan un poco al deporte ahora que ha terminado este confinamiento de unos 2 meses. De hecho, el gobierno está alentando a los ciudadanos a salir con todas las medidas de precaución, insistimos, con las máximas medidas de precaución, pero a salir para evitar un problema que podría ser el sedentarismo después de 2 meses encerrados en casa. Sin duda alguna. Por último, te quiero preguntar sobre el regreso a clases, que también ya ha ocurrido en Bélgica y que acá en América nos preparamos apenas para que en algunas semanas se pueda eventualmente, porque todavía esto no se ha confirmado, regresar a las aulas en algún momento. Y por ello es que hay mucha inquietud de saber cómo lo han hecho otros países donde ya los niños y los jóvenes están de regreso a las aulas. Por favor, Laura.
Pues aquí en Bélgica se trata de un retorno parcial que ha comenzado esta semana, comenzó el lunes y solo han vuelto a clase 3 cursos. En concreto, en particular, el último curso de primaria y los 2 últimos cursos de la educación secundaria, porque se trata de los años en los que los alumnos tienen que recibir certificados para pasar al nivel siguiente. Para asegurar la seguridad, lo que se ha hecho es tener un máximo de 10 alumnos por clase. Por supuesto, los profesores tienen que llevar la máscara y los chicos tienen que estar separados en el espacio de la clase. También se ha mejorado, obviamente, se ha reforzado la limpieza en las aulas y, sobre todo, en los laboratorios y otros sitios donde se realizan actividades prácticas. Y se alienta, se anima a los alumnos a seguir manteniendo una máxima higiene, lavarse las manos y mantener todas las medidas de precaución. Por el momento no se ha detectado que esto haya llevado a un repunte de los contagios entre los niños, pero recordamos que han empezado solo el lunes, con lo cual no está descartado. Habrá que ver cómo sigue funcionando la vuelta al colegio, la vuelta a las clases, y como ha dicho el Gobierno, si se produce un repunte de los casos, no se descarta que se pueda volver atrás en esta desescalada. Ha sido un gusto dialogar contigo. Gracias por presentarnos pues esta amplia radiografía, amplia película de lo que hoy por hoy está ocurriendo en Bélgica. Gracias, un gusto saludarte. Gracias, mucho gusto. Es Laura Pérez Cejuela, ella es corresponsal de la agencia EFE en Bélgica, un país que ha llamado la atención, como ya se lo decíamos a usted, por diferentes cuestiones que hoy Laura nos ha detallado. Después del COVID-19 es necesaria la rehabilitación pulmonar, es lo que han dicho algunos expertos. Después del alta, los pacientes que superaron la COVID-19 deben de mantenerse en aislamiento domiciliario durante 14 días, según los protocolos estandarizados de la Organización Mundial de la Salud. Deben llevar mascarilla, estar en una habitación ventilada, reducir el contacto con los miembros de la familia, practicar higiene de manos, comer separado y tener y lavar sus trastes aparte. No debe salir de casa. También se recomienda un control clínico a la 2ª y 4ª semana después del alta, además de un buen plan de rehabilitación indicado por el especialista. Detalla el médico de rehabilitación, Miguel Ángel Torres Torres. Un paciente recuperado de COVID es un paciente que estuvo algunos días o semanas hospitalizado. Entonces, nosotros, cuando tenemos un paciente hospitalizado, tenemos de entrada una debilidad general, una debilidad generalizada, y por lo tanto, o sea, no nada más de los músculos respiratorios, que claro que nos vamos a enfocar ahorita en ello, ¿no? Sino también en la musculatura de extremidades superiores e inferiores, el diafragma, los músculos abdominales, que son tan importantes en el ciclo de respiración, en el proceso de respiración. De tal manera que, si bien es cierto que tenemos aquí una afectación importante pulmonar, una disminución de las capacidades pulmonares, Rocío, una reducción en la capacidad ventilatoria, una reducción en la capacidad de eliminar secreciones, una disminución en el reflejo de la tos, que es un mecanismo de defensa. Entonces, por lo tanto, nuestros objetivos se van a centrar en un paciente post-recuperado, post-COVID, en todos estos aspectos. ¿Qué capacidades pulmonares son las mermadas por la COVID-19 que se tienen que recuperar en estos pacientes? ¿Qué tenemos que lograr? Recuperar, se llama así, la resistencia aeróbica, es decir, la fuerza, ¿verdad?, que nosotros tenemos para respirar, para ese mecanismo de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Eso es muy importante. Y restablecer la capacidad del movimiento pulmonar. El médico especialista en rehabilitación Miguel Ángel Torres Torres reitera también que cuando el paciente recuperado de COVID-19 sea dado de alta, debe de recibir instrucciones por parte de su médico para hacer su programa de rehabilitación en casa. Informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López por este reporte. Con ella nos vamos a la pausa y regresamos con más.
El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió que uno de los antídotos, o dijo que uno de los antídotos para combatir la pandemia generada por el coronavirus o COVID-19 sea la humanidad y la solidaridad de todas las naciones. El ensayo clínico Solidaridad, que tiene el objetivo de encontrar con rapidez un medicamento para retrasar la progresión de la COVID-19 o mejorar la supervivencia, ahora incluye 3.000 pacientes en 320 hospitales distribuidos en 17 países, informó Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. El directivo del organismo internacional agradeció el compromiso de los Estados miembros para eliminar todas las barreras al acceso universal a las vacunas, diagnósticos y terapias, lo cual incluye 4 puntos. Primero, que hay una prioridad global para garantizar de forma justa las tecnologías sanitarias para hacer frente a la pandemia. Segundo, que los tratados internacionales relevantes deben aprovecharse donde sea necesario. Tercero, que las vacunas deben clasificarse como un bien público mundial. Cuarto, consiste en que se debe alentar la colaboración para promover la investigación y el desarrollo financiados por el sector privado y el gobierno. En tanto, el uso de medicamentos como el Remdesivir es utilizado en el ensayo en el que participa México. Este medicamento fue aplicado en 7 pacientes en estado crítico, los cuales mostraron mejoría de acuerdo con la Secretaría de Salud. Aunque es natural que se empiece a abrigar la esperanza para este tratamiento, es necesario saber el estatus de las pruebas, señaló el vocero de la Estrategia contra la COVID en México, Hugo López-Gatell. Remdesivir no es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento. Y lo digo también especialmente porque no sería inusual que empezara a haber presiones de distintos orígenes para que se adquiera ese medicamento o para que se compre ese medicamento, o incluso de manera directa los proveedores de salud pudieran dar cabida a que alguien empezara a querer vender el medicamento. Por otra parte, Mike Ryan, director del Ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, aclaró que al momento no hay pruebas de que la cloroquina o la hidroxicloroquina sirvan para tratar la COVID-19 o prevenir el contagio. Incluso hay advertencias de efectos secundarios, informó Elizabeth Ortiz. Se lo decíamos ya al inicio de este programa, uno de los temas que estamos abordando tiene que ver con los costos que representa enfermar por COVID-19 y más para aquellas personas que no cuentan con un seguro médico de salud. De necesitar atención médica en cuidados intensivos por complicaciones de la COVID-19, el costo podría superar los $30,000 en Estados Unidos, de acuerdo con el sector asegurador. Justo en este país, que ocupa el primer lugar en contagios y que acumuló más de 92,000 muertos por COVID-19, hay 28 millones de estadounidenses sin seguro de gastos médicos. En la Unión Americana, el sistema de salud depende en gran medida del seguro privado. Además, un aumento en el desempleo también tendría un impacto en el nivel de gastos de salud, porque el seguro está vinculado con el trabajo. De acuerdo con las compañías aseguradoras, las firmas de seguros acordaron con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, renunciar a todos los compagos que implican las pruebas de coronavirus y extender su cobertura para el tratamiento. Incluso en una encuesta realizada por Gallup, 14% dijo que en caso de tener fiebre y tos seca que tengan ellos o un familiar, evitarían buscar atención médica debido a la falta de capacidad para pagarla. En México, el costo promedio por tratar a un paciente con COVID-19 en el sector privado asciende a 416,000 pesos, equivalente a $17,540. Sin embargo, el número de días y la gravedad de cada persona difieren. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que el caso con mayor indemnización por parte del sector fue de 15.4 millones de pesos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra nuestra compañera Isaura López. El más reciente informe de lo que ocurre en México. Isaura, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para informar que de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins estamos llegando ya a 5,027,732 personas afectadas por COVID-19 en el mundo. De este total, 328,730 han fallecido en 18
en 188 países, según está la gráfica de la Universidad Johns Hopkins que se está dando a conocer en estos momentos. Los países, reiterar cuáles son los que tienen el mayor número de contagios, son Estados Unidos con 1.552.594, Rusia con 317.554, le sigue Brasil con 291.579, España, Italia, Francia y Alemania, mientras que los países que apenas están sumándose a este listado de países que se están viendo afectados por COVID-19, pues destacan lo que es Lesoto con 1 caso, Western Sahara con 6, Guinea con 8, Sandam con 9, Suriname con 11, Seychelles con 11, Dominica con 16, Saint Lucia con 18. Estos son los países que tienen el menor número de personas que se han visto afectadas por COVID-19, mientras que Belice tiene ya 18. Pero tomando en cuenta todos estos datos, uno de los que está llamando mucho la atención y también a la Organización Mundial de la Salud es lo que está sucediendo en China con 84.063 casos, donde se está informando que está habiendo una frustración por parte de la población de ese país, ya que unas 108 millones de personas en la región noroeste de China están entrando nuevamente a confinamiento, ya que un nuevo y creciente grupo de contagios ha causado un retroceso en el regreso de la nación a lo que se le ha llamado día normal o día del regreso de actividades. De acuerdo a informaciones de medios internacionales, las ciudades de la provincia de Jilin cortaron la circulación ya de lo que son los trenes y autobuses y cerraron las escuelas y pusieron en cuarentena a decenas de miles de personas. Las estrictas medidas han consternado a muchos residentes que habían pensado que por lo peor de la epidemia de esa nación ya había pasado. Sin embargo, pues de acuerdo a testimonios que dan a conocer estos medios internacionales, se está incrementando y está habiendo reinfecciones, temas que ya hemos tocado aquí en el programa de coronavirus, la pandemia, donde se ha podido identificar también reinfecciones en otros países, tomando en cuenta de que no existe una vacuna actualmente, no se está dando un tratamiento específico. Todo esto está en estudios por parte de diferentes laboratorios y farmacéuticas para identificar cuál sería la cura idónea para este tipo de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19 y que está afectando principalmente a lo que son las personas mayores de 60 años de edad, aquellas personas también que tienen diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, pero sobre todo también llama la atención de que también se ven afectados de manera crítica aquellas personas que no padecen ninguno de estos enfermedades y que no están en lo que es la etapa más alta de la vida, que son a partir de los 60 años de edad. En la cuestión de lo que es la provincia de Liaoning en China, que también se enfrenta a nuevas restricciones, indica que los niños que están jugando en la parte que juegan en la calle también están utilizando pues lo que son las mascarillas, al igual los trabajadores, y sin embargo pues estas 34 infecciones que se están identificando pues de manera rápida, están considerando que puede surgir un nuevo brote en esta península de China, como sucedió en Wuhan, en donde reinició pues esta enfermedad de lo que es COVID-19 y que se ha extendido a lo largo del mundo. Pues es parte de la información ahorita con estos 5 millones que ya se está llegando de personas enfermas por COVID-19 y que está dando a conocer la Universidad de Johns Hopkins a través de este mapa interactivo que se tiene, pues y que todos los medios de comunicación de todos los países estamos vigilando de manera precisa cómo va incrementando esta cifra de COVID-19 y donde América es uno de los países más afectados, que ya lo damos a conocer, y más afectados por motivo de que también pues la gama o el cóctel de enfermedades que se tienen pues es inmenso y COVID-19 pues no mide su potencia mortal. Así es. Isaura, te agradecemos este reporte amplio, muy completo. Gracias. Buenos días. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos. Y mire, el pasado fin de semana se registró la mayor cantidad de contagios por COVID-19 en el mundo. Se rompió incluso un récord de personas enfermas. El domingo y el martes de esta semana se registraron más de 100,000 casos de SARS-CoV-2 a nivel mundial en cada jornada.
Al rebasar los 106,000 casos, la cifra se convirtió en la más alta desde que comenzó el brote de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, los datos en Estados Unidos indican que aunque las muertes están bajando, es posible que en los próximos 7 a 10 días podrían llegar a las 100,000 muertes, de acuerdo con la revisión diaria que realiza la Universidad Johns Hopkins. También Brasil reportó el mayor número de casos a la fecha, al llegar a 17,408 contagios. Esta semana no ha sido la mejor en países como México, ya que la cifra de fallecimientos llegó a 6,090, por encima de la previsión inicial que había hecho el estratega contra la COVID-19, Hugo López-Gatell, quien estimó que serían casi 6,000 en toda la pandemia. La Universidad de Washington aplicó un modelo de proyección en el que el número de decesos en la República Mexicana llegaría a las 6,859 muertes, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso y como siempre me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos. El tema que estamos abordando hoy, doctor, tiene que ver con los costos económicos que hoy por hoy ha implicado esta pandemia. ¿Cuál sería, digamos, la primera reflexión del impacto que ha tenido en el sector salud, pero digamos también en general en la economía de los países, doctor? Bueno, es la segunda pandemia aparejada a la pandemia sanitaria, la económica, un impacto posiblemente como no hay un precedente en la historia. Se ha dicho que solo las guerras mundiales han generado un impacto mayor que el que ahora está generando COVID-19. Por ejemplo, si habláramos de las pérdidas económicas que ha tenido el sector de la transportación aérea, la aeronáutica civil comercial, estamos hablando ya de aproximadamente 25,000 millones de dólares a lo largo de estos 4 meses. Y por otro lado, algunas empresas transnacionales, sobre todo que tienen mucha presencia en la manufactura en Oriente, por ejemplo la industria electrónica y digital como la telefonía celular, han tenido impactos que han rebasado ya los 350,000 millones de dólares. Por ejemplo, Apple ha perdido aproximadamente 200,000 millones de dólares. En esa gran proporción de pérdidas se ha situado lo que ha generado la pandemia de COVID-19. Evidentemente, la parte más afectada ha sido la del sector salud. Las estimaciones son que las inversiones en los países, por lo menos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, están por el orden de los 800,000 millones de dólares destinados casi exclusivamente a la atención de esta pandemia, en lo relativo a costos de atención a la salud y en lo relativo a costos para el desarrollo de nuevos fármacos, por ejemplo. No se tiene todavía bien cuantificado lo que ha sido la inversión, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas que están en curso, pero ahí tenemos pues otra inversión que sabremos más adelante cuál es. Yo hice alguna búsqueda para saber en qué estábamos en este momento y no tuve oportunidad de encontrar algo concreto de cuál haya sido la inversión hasta ahora en lo referente a los 8 protocolos
de investigación clínica para el desarrollo de vacuna. Claro, y doctor, esto sin contar lo que los países han tenido que invertir de manera emergente en su sistema sanitario, en la compra de ventiladores, en la adquisición de mayor herramientas para el personal de la salud, evidentemente también entendemos en la contratación de mayor número de personas que se dedican a la atención de los enfermos, es decir, ha sido un gasto extraordinario que no estaba contemplado, doctor. Que no estaba contemplado y que además le ha generado muchos descalabros a los sistemas económicos de los países y particularmente de los países más pobres en el mundo. Para el caso de México, necesitas sumar lo que han sido inversiones en tal o cual rubro para darnos una idea general. Pero, por ejemplo, para el caso del país, la estimación está por el orden de los 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Sin embargo, hay que sumar a ello lo que entidades federativas adicionalmente han estado aportando para el control de la pandemia en sus diversos áreas geográficas, municipios, etcétera. Entonces, pues el recuento que vendrá un poco más adelante nos va a impactar seguramente. Si ya en este momento nos está generando un alto impacto, pues seguramente más adelante veremos cuál fue el recuento de los daños desde el punto de vista económico. Pero algo que creo que prevalece como la gran necesidad, la más apremiante en este momento, aparte del control sanitario, es la reactivación de la economía. Ese es el gran tema en estos momentos. Todos los países han pasado por este mismo momento de cómo reactivarla. Hacerlo de manera progresiva es lo ideal, sin perder de vista el control de la pandemia, porque si ocurriera un rebrote en el momento en que se está reactivando la economía, independientemente de la etapa en la que se encuentre esta reactivación, pues los riesgos son que haya retroceso en la toma de esa decisión tan importante, ¿no? Claro. Entonces, así es como están las cosas. Y que incluso el sector productivo, doctor, pudiera caer en una especie de trampa si no activan los controles necesarios, porque si regresan los trabajadores sin estas medidas, lo que puede ocurrir es después un contagio generalizado que obligue de nueva cuenta a cerrar pues prácticamente la fábrica o la empresa. Doctor, y otra de las grandes lecciones que nos ha dejado COVID-19, me parece, y sobre todo en el sector salud, es lo mal que estábamos en materia de inversión, de cuidado, de atención al sector salud en el mundo prácticamente. En el mundo, lo has dicho perfectamente bien. Una crisis de esta naturaleza también es una crisis que da pauta para visualizar exactamente qué tan preparados o no estamos, no para enfrentar crisis, sino en lo cotidiano, para la atención de las necesidades de salud del día a día. Y en países, por ejemplo, cuya capacidad instalada hospitalaria o de primer nivel de atención apenas da para atender diabetes, hipertensión, obesidad, que son hoy por hoy las patologías de más impacto epidemiológico a nivel mundial, bueno, se suma algo tan intenso como ha sido COVID-19 y los sistemas de salud se pueden colapsar. Bueno, lo hemos visto. Hay países que siempre considerados como grandes potencias económicas, tuvieron que construir de forma rápida hospitales, como vimos para el caso de China, pero hay muchos países, incluso de los situados en los primeros lugares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en cuanto a su situación económica, que tuvieron que montar hospitales móviles
inflables para la atención de esta nueva patología, lo cual significa que tenemos que revisar y que hacer adaptaciones cuanto antes para tener suficiencia para la atención de una emergencia de esta naturaleza, y particularmente algo que también hay que revisar es la suficiencia del personal de la salud, porque lo hemos visto en algunos países, la necesidad de más médicos, de más enfermeras. En algunos países hubo necesidad de que vinieran de otras regiones a apoyar para este propósito. Y si es, por ejemplo, para el caso de enfermeras, el cálculo es que todo el mundo, en diferentes proporciones, pero todo el mundo es deficitario de por lo menos 40% de personal de enfermería requerido para la adecuada atención, 40%. Es decir, debiera haber 40% más enfermeras de las que tenemos actualmente en todo el mundo. Wow. Y si nos vamos a particularizar, doctor, hay países que realmente tienen un problema serio en personal de enfermería, y países de primer mundo, incluso Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay países como Alemania y Estados Unidos que incluso promocionan para que enfermeras de todo el mundo acudan a trabajar por esa necesidad que tienen en particular. Bueno, pues la lección de cómo se le han regateado los recursos a los sistemas de salud en el mundo, doctor. Y para ir cerrando esta charla, el caso de los pacientes que también tienen que enfrentar un costo adicional en medio de una situación de por sí ya crítica, una situación económica muy difícil. Pienso en los seguros de gastos, donde finalmente el paciente tiene que pagar un extra. Pienso en aquellas personas que no tienen ninguna seguridad social y que muchas veces no saben a dónde acudir, doctor. Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha estudiado en todos los países integrantes de la misma cuál es la aportación de bolsillo, así se llama, que hacen los usuarios de los sistemas de salud. Y mira, por ejemplo, para el caso de México, la aportación de bolsillo que hacen los mexicanos es hasta del 30% de la atención médica que reciben, independientemente, ojo con esto, de si están afiliados a un sistema de seguridad social. Es decir, hay gasto de bolsillo hasta para quien es afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE o algún otro sistema. Incluso para quien tiene afiliación, por ejemplo, a INSABI, antes Seguro Popular, tienen aportación de bolsillo importante. Se estima que hasta del 30% de los gastos de atención. Tú lo decías también muy bien, Belén, incluso quien tiene seguro de gastos médicos, pues habitualmente paga un coaseguro, paga un adicional por la cobertura para esta patología o para otras más, pero el caso más lamentable es el de las personas que sin tener ningún sistema de seguridad social, aun cuando el Estado cubre su atención médica, pues frecuentemente es estar buscando en dónde es la realización de su prueba, estar buscando el hospital para su atención, porque veámoslo, por ejemplo, con las cifras que se han dado al corte del día de ayer en algunos hospitales de la zona metropolitana del Estado de México o de la Ciudad de México. Lo que ha ocurrido en el Valle de México es ya 60% de las camas destinadas a COVID ocupadas, 44 hospitales destinados a la atención de COVID saturados, sin posibilidad de recibir a un paciente más. Entonces, volvemos al tema de qué tan preparados estamos en los sistemas de salud para esta emergencia, para alguna otra. Uno quisiera que nunca ocurriera algo de esta magnitud, pero también para la atención cotidiana.
Claro, una pandemia que no ha dado tregua, doctor, porque aún pese a los diagnósticos y a los modelos matemáticos, lo cierto es que pues ha jugado en algunos momentos distinto a lo pronosticado y esto pues mantiene muy nerviosos a todas las autoridades. Así que, doctor, pues como siempre, un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, Belén. Un tema por demás interesante gracias. Y pues como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. De esta manera nos estamos despidiendo. Gracias también a usted por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.